En primer lugar, si les parece, lo que vamos a hacer es, digo, para optimizar la frescura mental de este momento, voy a explicar los temas de la jornada, digamos, lo último que entra, así optimizamos el coste cognitivo. Y después en la segunda parte de la clase hacemos las correcciones y vemos las dudas de la tarea, hasta donde lleguemos. Bien. Bueno. Tenemos que trabajar con adjetivos de primera clase. Es decir, introducimos una nueva categoría, una nueva clase de palabra. Por ahora no habían aparecido adjetivos en los textos. Y si tenemos adjetivos de primera clase es porque hay adjetivos de segunda clase, claramente. ¿Sí? Son los dos subgrupos, subconjuntos de adjetivos en latín, de primera clase y de segunda clase. Vemos los adjetivos de primera clase. Sí. Perdón, ¿estás grabando por las dudas? Ya sé que vos tocás algo aparte. Perfecto, eso solo. Estos adjetivos de primera clase, ¿qué está diciendo? Me tilde. De primera y de segunda clase. Los de primera clase los vemos ahora porque declinan de acuerdo con los paradigmas de primera y segunda declinación, ¿sí? Es decir, van a utilizar las mismas desinencias que ya vimos para estas dos declinaciones. Los de segunda clase, que van a venir más adelante, los vamos a ver cuando hayamos visto la tercera declinación, porque declinan según el paradigma de tercera. De manera general, digamos que el adjetivo concuerda en caso, género y número con el sustantivo al cual modifica. Es decir, vieron que en castellano la concordancia va por el género y el número. Bueno, en latín se agrega la categoría de caso, ¿sí? Por eso cuando ustedes hagan una declinación conjunta, lo que van a hacer es declinar el sustantivo con la forma del adjetivo que le corresponda de acuerdo con el caso. Bien. Vamos a ver que en el enunciado de un adjetivo vamos a tener las tres variantes genéricas, de acuerdo cada una de ellas con un paradigma de flexión diferente. El masculino va a seguir la segunda declinación, el femenino va a seguir la primera declinación. Recordarán ustedes que dijimos en algún momento que la lengua asociaba la vocal temática A con el género femenino, en el caso de los sustantivos, y la vocal temática O con el género masculino. De allí que la mayoría de los sustantivos femeninos formarán parte de la primera declinación y los masculinos de la segunda, si bien hay unos pocos del otro género en cada una de ellas. Y el género neutro como un género que, digamos, marca una indistinción, ¿sí? O una indiferenciación genérica, porque no es ni masculino ni femenino, y utiliza también el paradigma de la segunda declinación en el neutro, porque como ustedes saben, en la primera declinación no hay género neutro. Entonces, cuando ustedes ven el enunciado de un adjetivo, lo que van a ver son tres formas. Y esas tres formas responden al nominativo singular. Es decir, un adjetivo se enuncia por el nominativo singular y por los tres géneros en este orden: masculino, femenino y neutro. Bonus, entonces, es el nominativo masculino singular. Bona es el nominativo femenino singular. Y bonum es el nominativo neutro singular. Bonus, como decíamos recién, va a seguir, cuando es masculino, al ser masculino va a seguir el paradigma de la segunda declinación. Bona, como es la forma del femenino, va a seguir el paradigma de la primera declinación. Y bonum, como es neutro, va a seguir el paradigma de la segunda declinación. Pero fíjense que el adjetivo varía en los tres géneros morfológicos posibles, porque depende el género
del adjetivo depende del sustantivo al cual modifica. Entonces, si yo tengo el sustantivo poeta, poetae, que es un masculino de primera, como el género ya está, digamos, el sustantivo ya viene cargado de género, va a tener que concordar con la forma que le corresponde al adjetivo en el masculino. Es decir, vamos a tener bonus, poeta. Y cuando yo decline bonus, poeta, en singular y en plural, bonus va a seguir la segunda declinación y poeta va a seguir la primera, porque tiene un genitivo que le corresponde a la primera declinación. Es decir, vamos a tener una palabra que declina, en este caso el adjetivo, por segunda y un sustantivo que en este caso declina por primera. ¿Va a haber concordancia en caso, género y número? Como dice la regla de concordancia morfológica. Sí, solo que cada palabra va a seguir el paradigma de declinación que le corresponde. Según la palabra, vamos a tener a veces sí coincidencia en las desinencias. Porque si yo, no sé, en lugar de bonus, no sé, digo lupus, bueno, sí, lupus lupi es un masculino y como tiene genitivo en i, sigue la segunda declinación. Si lo quiero hacer concordar con bonus, como es masculino, va a usar la forma bonus, que también sigue la segunda. Entonces ahí sí vamos a tener una coincidencia de terminaciones o de desinencias entre sustantivo y adjetivo. Pero la concordancia morfológica no pasa por la coincidencia en las terminaciones. Ahora vamos a ver ejemplos declinados para que esto quede claro. Noten que otra posibilidad de enunciado es que tengan esto que tienen aquí, pulcher, pulcra, pulcrum. Si ustedes observan, van a ver que no tienen nominativo en us, como en bonus, sino la otra terminación de nominativo posible para la segunda declinación, es decir, nominativo en er, como puer, o como ager. Y fíjense que en este caso ocurre esto de la caída de la e en el femenino, pulcher, pulcra, pulcrum. Es decir, que el tema puro del adjetivo es pulcr, y sobre esta base declina. ¿Sí? Todo lo que vimos la vez pasada acerca de qué pasa con los sustantivos que terminan en er, ¿sí? Qué pasa con esa e, si cayó, si se agregó y demás. Bueno, eso tiene que ver con, digamos, sigue vigente para pensar los adjetivos. Acá tienen el sustantivo, el adjetivo bonus, bona, bonum declinado en los 3 géneros y en los 2 números. ¿Sí? Es decir, en el nominativo tenemos bonus, bona, bonum. ¿Sí? Es el enunciado. Así aparece en el diccionario el nominativo de los 3 géneros. El masculino, fíjense, que utiliza las desinencias propias de la segunda declinación. Segunda declinación con nominativo en us, vocativo en e, acusativo en genitivo en i, dativo y ablativo en o. En el plural, nominativo y vocativo en i, acusativo en os, genitivo orum, dativo y ablativo en is. Fíjense que el adjetivo en femenino tenemos el paradigma de primera declinación. Bona, bona, bonam, bonae, bonae, bona. Y en el plural, bonae, bonae, bonas, bonarum, bonis, bonis. Y fíjense que en el neutro tenemos la neutralización de la oposición morfológica en los primeros 3 casos, siguiendo lógicamente el paradigma de segunda declinación. O sea, bonum para nominativo, vocativo y acusativo singular, boni, bono, bono, y en el plural, bona está a, que es breve, propia de los neutros plurales. Bona para los 3 primeros casos del plural, bonorum, bonis, bonis. Es decir, como se dan cuenta, no se agrega ninguna forma, ninguna desinencia nueva. Lo que hay que entender es que el enunciado del adjetivo va por el nominativo en los 3 géneros. Que masculino y neutro siguen la segunda declinación
el femenino sigue la primera declinación y que el género del adjetivo va a depender del sustantivo al cual modifique. En el otro ejemplo, pulcher, pulcra, pulcrum, lo único que tienen que observar es que a pulcher le ocurre este proceso que le ocurre también a ager o a magister. Es decir, se trata de un adjetivo cuya raíz pura o su raíz primitiva es pulcr. Y en el estadio arcaico, en nominativo, tenía la forma pulcros, como aparece acá. Y se produjo este proceso de evolución fonética que veíamos la vez pasada, por el cual la O entre las dos consonantes se debilitó y cayó, quedó pulcrs, la vibrante por asimilación progresiva, al revés, perdón, la sibilante, la S, por asimilación regresiva, se asimiló a la R, la doble R simplificó en una sola y quedó pulcr. Como este nominativo es inarticulable, se produce este fenómeno fonético que toma una palabra de origen sánscrito, que se llama samprasarana, por el cual justamente se expande, se extiende, se desarrolla una vocal unitiva a los fines articulatorios y aparece esta E. E que en el resto del paradigma cae. ¿Cómo me doy cuenta yo que pulcher sufre todo esto? Porque cuando voy al femenino y cuando voy al neutro, veo que esta E no está. Esta E se agregó solo en el nominativo que tiene desinencia de caso cero, porque la terminación originaria os o us finalmente cayó. Este nominativo que tiene desinencia cero desarrolló una E a los fines articulatorios. El resto de las formas, como tienen desinencia, no necesitan esta E. Entonces acá se ve la raíz pura. Entonces hay que ver todo el enunciado para tener en cuenta que a partir del acusativo hay que decir pulcrum en el masculino y no pulquerum. ¿Sí? Es una raíz que no tiene esta E, sino que esa E, digamos, tiene un desarrollo posterior y vale solo para el nominativo y el vocativo. Bien. Y noten que en el femenino van a tener siempre la raíz pulcr. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en el neutro también van a tener siempre la raíz pulcro. Es decir, este desarrollo de la E, este fenómeno que llamamos samprasarana, solo tiene lugar en el nominativo masculino singular. Y por analogía, digamos, o por homologación, en el vocativo singular que coincide. Pero después aparece siempre el tema puro. O sea, sin la E. Y después las desinencias son siempre las mismas. Para el masculino, el neutro, desinencias de segunda declinación, y para el femenino, desinencias de primera declinación. Y acá tienen un ejemplo de declinación conjunta. ¿Sí? Fíjense, tienen el sustantivo parvus, parva, parvum, declinado en los tres géneros para concordar con distintos sustantivos. Anulus, anuli, masculino, puella, puellae, pomum, pomi, que es neutro. Entonces, si quiero declinar el adjetivo con anulus, como es masculino, tengo que tomar la forma del masculino, parvus anulus. Entonces, fíjense que acá, bueno, van a ver que coinciden las desinencias, porque anulus, como tiene genitivo en i, sigue la segunda declinación, y parvus, como es el masculino, sigue la segunda declinación. Vemos que coinciden las desinencias. Cuando tomamos puella, como es femenino y pertenece a la primera declinación, puella sigue la primera, y al ser femenino hay que tomar la forma parva, que también sigue primera declinación, parva, puella, las formas coinciden en su desinencia.
Y en el neutro pasa lo mismo. Como pomum es de segunda declinación y al ser neutro concuerda con parvum, que también sigue la segunda, las desinencias van a coincidir. Pero eso no siempre va a ocurrir. Fíjense en este ejemplo de la derecha. Tenemos nauta, nautae, validus, valida, validum. Nauta, nautae es masculino, de los pocos masculinos, de primera. Ae me indica que es primera declinación. Entonces, nauta declina por primera. Pero al hacerlo concordar con el adjetivo, la concordancia va por el masculino. Entonces tengo que hacerlo concordar con validus. Y validus declina por segunda. Entonces vamos a tener validus con las desinencias de segunda declinación y nauta con las desinencias de primera declinación. Validus nauta, valide nauta, validum nautam, validi nautae, valido nautae, valido nauta. Y en el plural, validi nautae, validos nautas, validorum nautarum, validis nautis. Bueno, dativo y ablativo plural en primera y en segunda declinación son iguales. ¿Sí? Pero bueno, noten esta particularidad que tienen que leer bien los enunciados para extraer la información pertinente. En qué género está el sustantivo, a qué declinación pertenece el sustantivo, y en función del género, con qué forma del adjetivo concuerda, y esa forma del adjetivo, a qué declinación sigue. Esa es la información que hay que rastrear de los enunciados. En el ejemplo que tenemos en la izquierda, tenemos filius, filii, hijo, y tener, tenera, tenerum. Fíjense que tener sigue el modelo de puer, ¿sí? En el sentido de que esta E no cae, porque no tenemos tenra en el femenino o tenrum en el neutro. Tenemos tener, tenera, tenerum. O sea que la raíz en estado puro es tener, ¿sí? Filius es masculino, filii dice que es de segunda. Es decir que filius declina por segunda y como es masculino toma tener que va por segunda. Si bien los dos van por segunda, filius va por segunda en us y tener va por segunda en er, que en nominativo presentan alguna que otra diferencia. Cuando vamos a la declinación encontramos tener filius. Cuidado con el vocativo, tener filii. Hay algunos pocos sustantivos, esto lo tienen anotado en el cuadernillo de morfología y sintaxis, hay unos pocos sustantivos de segunda declinación que terminan en ius y que por lo tanto hacen un vocativo sin desinencia, un vocativo, digamos, con la raíz del adjetivo, del sustantivo nada más, un vocativo terminado en i. ¿Sí? Fili, en lugar de filie. Es una particularidad que tienen estos sustantivos. Y muchos nombres propios que terminan en ius, como vergilius, ¿sí? Hacen vergili como vocativo. Es una particularidad de estos sustantivos terminados en ius. ¿Sí? Por eso acá no dice filie. Pero bueno, eso lo pueden anotar, lo pueden fichar para tenerlo presente. Son muy poquitos igual. En general, cuando tienen terminación en us, el vocativo es en e. Pero los que tienen terminación en ius no siguen esa regla. O sea que si hay una i delante de la u, eso no corre. Pero por lo demás van a ver que las designaciones son las mismas. Tenerum filium, teneri filii, tenerofilio, tenerofilio. Y en el plural, teneri filii, teneros filios, tenerorum filiorum, teneris filiis, teneris filis. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si fuese hija, sería filia. Sí. Y en ese caso, filia declina por primera.
Entonces va a concordar con ténera. Va a ser ténera filia. Enzo, ¿siempre se coloca el adjetivo antes del sustantivo? No, pueden poner adjetivo sustantivo o sustantivo adjetivo. Ok. Bien, acá tenemos puer, pueri, masculino de segunda, termina en i, beatus, beata, beatum. Entonces fíjense, beatus, o sea, puer, como es masculino, concuerda con beatus. Beatus sigue la declinación de segunda nominativo en us, beatus, beate, y puer, la declinación en er, puer, puer, como es el tema puro puer, a partir de ahí el resto de los casos puerum, pueri, puero, puero. Y como ven, las disinencias ahí coinciden. Lo mismo acá en ager, agri, latus, lata, latum. ¿Sí? Ager, agri también es masculino, es de segunda por el genitivo en i, concuerda con la forma en latus. Latus sigue el paradigma de segunda, nominativo en us, vocativo en e, y ager sigue el paradigma en er de los que tienen tema puro agr, que esta e se desarrolló posteriormente. Entonces, de acusativo en adelante, tenemos agrum y no agerum. A ver, con estos sustantivos o adjetivos de la segunda declinación, que siguen la segunda, que pueden tener la e, que terminan en er, mejor dicho, en el nominativo, pero que esa e puede o no aparecer en el resto del paradigma, lo que hay que ver es qué pasa en el enunciado completo. Cuando ven ager, ven que esta e acá no está. Entonces saben que el tema puro es ager. Cuando ven puer, ven que esta e sí está acá. Entonces el tema puro sí tiene la e. Dicho de otra manera, hay raíces de palabras terminadas en er, que siguen la segunda declinación, en las cuales esa e es constitutiva de la raíz, como en puer, como en tener. Y hay raíces, tanto de sustantivos como de adjetivos, vale para ambas clases de palabras, hay raíces donde la e no es constitutiva de la raíz, sino que es producto de un desarrollo posterior con fines articulatorios. Y eso lo vemos contrastando en el caso del sustantivo, el nominativo con el genitivo, ya vemos que esa e no está, y en el caso del adjetivo, contrastando la forma del nominativo con el resto del masculino con el resto de los géneros. Y vemos que esta e acá no está. Y entonces la raíz pura es pulcro. Hay que, digamos, leer bien los enunciados en ese sentido. Bueno, acá tienen ejemplos para... La lógica es la misma, ¿eh? Hay estas combinatorias acá posibles. Bueno, acá aparecía tener, justo con filia aparecía, que preguntaban recién. Tener filia, ¿sí? Declinan las dos por primera. Cuidado con filia, que justo aparece. Esto también está en la ficha, en el cuadernillo. Cuidado con el genitivo, con dativo y ablativo plural de filia, que hace filiabus. Justamente para no confundir la forma filis con el masculino de segunda, adopta una desinencia arcaica en abus. Dativo y dativo plural. ¿Sí? Es una particularidad de este sustantivo. Pero también eso es para tenerlo fichado. A ver, yo en el parcial no les voy a tomar las excepciones, ¿no? Filia para que caigan en la trampa de esta desinencia arcaica abus a los efectos de desambiguar con el masculino de la segunda. O el vocativo fili, no les voy a tomar eso. Aparecen estos ejemplos como para
registrar que estas formas, digamos, esas notas al pie, esas observaciones que tienen en el cuadernillo, bueno, aparezcan, pero sepan que no les voy a tomar ninguna nota al pie de estas características. Y si apareciera en un texto, yo al pie lo voy a aclarar, ¿sí? Todo lo que sea más irregular, digamos, llevar tranquilidad en ese sentido, no voy a esperar que ya lo incorporen, es muy pronto. Bueno, y fíjense en anquila, anquilae, cedulus, cédula, cédulum. Bueno, como anquila es femenino, concuerda con cédula. Como anquila termina en ae su genitivo, sigue la primera declinación y cédula también la primera porque es el femenino. Entonces van a ver que las desinencias coinciden. Pero si van a fagus, fagi, femenino, haya, el árbol, si van a, no el verbo haber, si van a fagus, fagi, el femenino de segunda, recuerden que en segunda declinación hay unos pocos femeninos que suelen ser nombres de plantas, árboles o arbustos, bueno, como fagus, populus, hay un populus que es populus I. Son femeninos que entonces van a concordar con la forma femenina del adjetivo. Entonces el adjetivo va a seguir primera declinación y el sustantivo va a seguir segunda porque tiene genitivo en I. Entonces va a quedar alta fagus, alta fage, altam fagum, altae fagi, altae fago, altae fago. Y en el plural, las formas correspondientes a las desinencias de primera declinación y de segunda, respectivamente. Bien, y en el caso del neutro, bueno, acá es más fácil porque los neutros que hasta ahora vimos son neutros de segunda, porque la primera no tiene neutros. Y el neutro de adjetivos de primera clase va a seguir siempre la segunda declinación. Así que en el neutro, por ahora, va a coincidir siempre las desinencias porque, bueno, son los únicos paradigmas. Digamos, la segunda declinación hasta ahora es la única que tiene género neutro. Cuando veamos la tercera y la cuarta, bueno, ahí van a aparecer otras formas. Pero por ahora, los neutros en la declinación conjunta sí van a coincidir. Por ejemplo, templum, templi, sigue la segunda porque tiene genitivo en I. Y como es neutro, concuerda con sacrum, que como es un adjetivo neutro de primera clase, sigue la segunda declinación. Entonces, templum sacrum, templum sacrum, templum sacrum, en los primeros tres casos del singular, templi sacri, templo sacro, templo sacro. En el plural, la A breve, templa sacra, para los primeros tres casos, templorum sacrorum, templi sacris, templi sacris. Y del mismo modo todo lo demás. Bueno, ¿preguntas? ¿Va todo bien? Una pregunta. ¿Sí? Puede ser que en el diccionario, cuando buscaba un sustantivo, por ahí no dice la declinación que es, pero está aclarado cuál es el genitivo y a través del genitivo yo me doy cuenta de la declinación que... Es la única ¿no? manera ¿Es para algo darse así? cuenta, porque en el diccionario Está. nunca te dice en qué declinación está el sustantivo. Lo único que te aporta es la forma del genitivo. Entonces vos a través del genitivo singular lo linkeás con una declinación determinada, porque el genitivo singular es el rasgo distintivo, el rasgo característico de cada declinación. Nunca el genitivo singular de una declinación a otra va a coincidir. Claro. Entonces vos sabés que AE es genitivo singular de primera y genitivo singular de segunda. Y ahí ya rápidamente vinculás un sustantivo con su declinación. Cuando te aparecen números 1, 2, 3, 4, no te está diciendo la declinación, te está diciendo la clase de conjugación de los verbos, que es otro tema. Por ahí sí ves números. Sí,
Se me mezcló eso, pero no, pero lo decía, no, esto es un sustantivo porque dice AE. Lo Claro. reconocía por eso. Está. Entonces es esa. Nada más, gracias. Bien. ¿Una pregunta más? ¿Con esto? Bueno, y nos queda el simpático futuro, que en latín tiene una particularidad del futuro, que es el último tiempo dentro del sistema de infectum, ¿sí? De estos tiempos de acción inacabada, digamos. El futuro imperfecto tiene dos mecanismos de formación. Bueno, que acá claramente falta una palabra, ¿no? Bueno, faltan varias palabras acá. El futuro imperfecto tiene dos mecanismos de formación, dos puntos, hay una omisión un poco importante. Una formación para la primera y la segunda conjugación y otra formación para tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Hay un sistema de flexión para las primeras dos conjugaciones y otro sistema de flexión para las tres restantes. Si el verbo pertenece a la primera o a la segunda conjugación, sobre la base del tema de infectum o tema de infectivo, es decir, sobre la base de la raíz más la vocal temática, eso es el tema de infectivo, lo que van a agregar son los formantes bo, bi, bu, más las desinencias personales activas. ¿Por qué bo, bi, bu? Bueno, porque depende de la persona, van a tener una de estas tres variantes. En realidad, digamos, bo, bi, bu es más que las tres variantes del formante, es la regla mnemotécnica. ¿Por qué? Porque el formante que van a usar en realidad es el formante bi. ¿Qué le pasa a este formante bi? O sea, supónganse que tenemos el verbo amo, ¿no? Yo tengo la raíz que es am, la vocal temática que es la a, tengo ama, bi, y la desinencia personal que utiliza en la voz activa para la primera persona del singular es la o. Ama, bio, quedaría hipotéticamente. Pero bueno, ya hemos visto que esta O genera algún cambio fonético cuando se une a una base verbal. En este caso, en contacto con el formante bi, hace que esta I caiga por una cuestión articulatoria y quede entonces la forma amabo. Esta es la forma completa del futuro. El formante técnicamente no es bo. Por lo general se lo enseña así como para recordar mnemotécnicamente bo, bi, bu. Pero lo que ocurre en la primera persona del singular es que esa I cae y esta O técnicamente es la desinencia personal. Quiero decir, si yo tuviese que segmentar amabo, am es la raíz, a es la vocal temática, b solita es el morfema de tiempo y modo que viene de bi y o es la desinencia personal. Después, en el resto de las personas, van a encontrar el formante bi, salvo en la tercera persona del plural, que se produce este fenómeno que ya hemos visto de la apofonía vocálica de I a U. Y acá tenemos un ejemplo, el verbo amabo ya conjugado. Fíjense, tenemos amabo en primera persona del singular, amabis, amabit, amabimus, amabitis. Este formante bi es breve. Amabitis y amabunt. En la tercera persona del plural aparece bu en lugar de bi, porque se produce esta apofonía vocálica. Por eso se dice que con estos verbos de primera y de segunda conjugación, sobre la base del tema de infectum, hay que agregar bo, bi, bu, porque se está, digamos, identificando estos formantes. En realidad, como explicaba recién, el formante es uno solo, que es bi.
solo que esa I en primera persona del singular y en contacto con la O hace caer la I, y esa I en tercera persona del plural sufre una apofonía vocálica en U, como ocurre ya en otros tiempos, como en el presente, de la tercera conjugación que lego hace lego, legis, legit, legunt en el plural. Y si pasamos a moneo, tenemos lo mismo, ¿sí? Solo que acá la vocal temática cambió a E. Entonces tenemos monebo, monevis, monevit, monevimus, monevitis, monebunt, ¿sí? En primera persona del singular, la I cayó. Después aparece la forma plena del formante de futuro imperfecto de indicativo, bi, y nuevamente la apofonía vocálica de la I a la U. El formante bi pasa a formante bu. Todos los verbos de primera y de segunda conjugación, es decir, verbos que tienen vocal temática A o vocal temática E, son verbos que van a seguir este sistema de formación, este mecanismo de formación del futuro imperfecto. Mientras que, si el verbo pertenece a la tercera, a la cuarta o a la quinta conjugación, sobre la base del tema de infectivo, del tema de infectum, se agregan dos posibilidades, el formante A o el formante E, más las de ciencias personales activas. Esta variación, esta, digamos, alternancia vocálica entre la A y la E, es una alternancia vocálica bastante típica en latín, que tiene que ver con, en su origen, tiene que ver con la alternancia que se da en el modo subjuntivo. Históricamente, el futuro es un tiempo tardío. La formación del futuro es posterior en la lengua respecto del resto de los tiempos y modos verbales. Y guarda cierta relación con las formas del subjuntivo. Semánticamente, el futuro también tiene algo, ¿no?, de una acción que todavía no ocurrió y que por lo tanto tiene cierto sustrato de virtualidad en ese sentido. De manera tal que hay ahí una ligazón entre el subjuntivo y el futuro. Cuando en latín 2 veamos el presente del subjuntivo, van a ver que esta alternancia vocálica se reedita. ¿Cómo se aplican estas dos vocales? Muy sencillo. La A solamente para primera persona del singular y la E para el resto de las personas. Si vamos a lego de tercera conjugación, ¿qué encontramos? El tema de infectum, en el caso de lego, es leg. No hay una vocal porque es un verbo que pertenece a una conjugación atemática, ¿sí? Digamos así, el tema de infectum es la raíz más la vocal temática. En el caso de amo tenemos ama y en el caso de monio tenemos monio. Pero en el caso de lego, que es de tercera, no hay vocal temática. Entonces el tema de infectum coincide con la totalidad de la raíz. Tema y raíz coinciden. En el caso de amo y demonio, tema y raíz no coinciden, porque el tema incluye la vocal temática. Entonces, al lego se le agrega directamente el formante de futuro imperfecto. No hace falta interponer una vocal ni temática, porque nunca va a tener vocal temática un verbo como lego, ni vocal de unión como en otros tiempos donde sí es necesario. Acá el formante de tiempo y modo, el morfema de tiempo y modo ya es vocálico. Entonces no hace falta desarrollar una vocal de unión como ocurre en el presente, por ejemplo. Entonces agregamos la A para primera persona del singular y fíjense que ahora no se utiliza la O para la primera persona del singular, sino la M, la otra desinencia alternativa. Entonces, para la primera persona del singular, recuerden que la O, como desinencia personal de primera del singular, se usa en todo el presente de los verbos regulares, en todo el presente y en el futuro imperfecto de primera y de segunda conjugación.
mientras que la M se utiliza en todo el pretérito imperfecto y en el futuro imperfecto de tercera, cuarta y quinta conjugación. Fíjense que hay una distribución bastante equilibrada, digamos así, de estas dos desinencias personales alternativas entre sí. Volviendo al ego y al futuro imperfecto, legam es la primera persona del singular. A partir de la segunda persona del singular en adelante, el formante, el morfema de tiempo y modo es la E. Y después siguen las desinencias propias. Lego, legam, leges, leget, legemus, legetis, legent. Observen que en la tercera persona del plural no pasa nada, ¿sí? La E es una E larga esta, no sufre ningún cambio vocálico. En general las vocales cuando son largas son más reticentes a sufrir cambios de timbre vocálico o algún fenómeno fonético. En general las vocales breves son las más propensas a sufrir apofonías vocálicas. En el caso de audio, es un verbo que tiene vocal temática, que es una vocal temática I larga. Entonces, sobre la base del tema de infectum, raíz más vocal temática, audi, sobre esa base hay que agregar el formante de futuro, que va a ser la A en la primera persona del singular y después siempre la E. De esa manera queda audiam, audies, audiet, audiemus, audietis, audient. Y el verbo de quinta conjugación, capio, como toma por analogía lo que ocurre con audio, va a aparecer también la secuencia iam. Entonces va a quedar capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient. Es decir, que se conjuga igual, ¿sí? La única diferencia entre capio y audio es que capio en su formación tiene esta vocal de unión y breve, tiene un sufijo yo breve. Mientras que audio tiene un sufijo yo, que en su origen esa I es larga. En el diccionario van a encontrar audio 4 y van a encontrar capio 3 porque se lo entiende como un verbo de tercera mixta. Utilizan esa otra nomenclatura para esta conjugación. Nosotros le decimos quinta porque, bueno, más sencillo después de la cuarta que venga la quinta, digamos. En realidad, la nomenclatura que creo yo más exacta es llamar a capio como un verbo de cuarta conjugación con I breve, que es técnicamente lo que es. Porque el doblete, digamos, capio lo hace con audio. Entonces, solo que uno tiene I larga y otro I breve. Pero bueno, es una sutileza de nomenclatura, digamos. Este futuro se traduce como un futuro imperfecto en castellano: agarraré, oiré, leeré, amonestaré, amaré. Y en algunos contextos lo pueden traducir con una perífrasis de futuro, lo que se llama también futuro inmediato, ¿no? Voy a amar, voy a amonestar, voy a leer. En general, según el género, se puede traducir por uno o por otro. Por ejemplo, en teatro, por ejemplo, en comedia, se prefiere el futuro perifrástico. Pero bueno, es una cuestión de traducción nomás. Bueno, si les parece, muestro un poquito cómo funciona todo esto en algún ejercicio que les va a quedar después de tarea y pasamos luego a corregir. Ahora te veo, Alicia, te veo a mí no la veo, pero saludo también. No sé si quieren intervenir en algo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Lo que pasa es que con Mili nos estamos turnando porque al mismo tiempo hay una reunión del CEA, el Centro de Estudiantes, entonces me quedé un ratito ahí yo y ahora Mili. Pero al final de la clase... No está. Pensé que le hablaba a nadie. Yo antes no estaba y ahora no está Mili, pero va a venir ahora en un ratito. Así nos turnamos, ¿viste? Si no... Obvio. Y por otro lado, al final de la clase vamos a proponer, como hablamos con vos, un encuentro ad hoc antes del parcial. Y tal vez Mili me estuvo consultando algo de fichas, por ahí ella estuvo
escuchando algo sobre las fichas y quería proponer algo en relación a eso. Nada más. Que comentamos al comienzo de la clase. Claro, me dijo, al finalizar la clase comentemos algo sobre las fichas, que se me ocurrió algo, así que a por ello iremos. Bueno, la estamos picando, Un poquito de intriga. Bueno, suspenso. Y nada más, perdón, quedé callada. No, yo sabía que nada más, yo estaba compartiendo pantalla nada más. Pasa que viste que esto, hasta que el Chrome el Meet activa. ¿Qué dije que íbamos a hacer? Esto. Bueno, ahora después volvemos a la ejercitación 3 para ver cómo le fue, ver dudas y sobre todo me parece que va a ser interesante avanzar con oraciones para ver cómo han resuelto eso. Y después en el transcurso de la semana envío las claves de corrección. Pero como hoy les va a quedar la cuarta ejercitación para divertirse con intensidad, les cuento todo lo que hay para hacer. A ver, una aclaración. Si no llegan a hacer un ejercicio, no pasa nada. A veces ejercitan un poquito de más, como para que no sientan escasez. Pero frente a la abundancia tampoco sufran. Quiero decir, si ya les quedó claro cómo se declina no sé, un adjetivo, bueno, hace falta que hagan 50 adjetivos, ¿no? Bien. Los primeros 3 ejercicios tienen que ver con morfología nominal en esta ejercitación 4. Entonces, por un lado van a tener que declinar los siguientes adjetivos en singular y en plural. Esto es hojas y hojas de tablas para mecanizar la declinación de los adjetivos. O sea, así como acá teníamos bonus, bona bonum en los 3 géneros y en los 2 números. Bueno, este paradigma completo, lo mismo para cada uno de estos adjetivos, ¿no? Y para que sean muy felices familiarizándose con este esquema de declinación. El segundo ejercicio por eso es un poquito más interesante porque es más preciso. Tienen que formar sintagmas nominales en acusativo singular y en acusativo plural con los adjetivos del punto anterior y los siguientes sustantivos. Por ejemplo, tienen que ver por el, digamos, ¿cómo decir? El sentido, ¿no? No sé, yo puedo agarrar, por ejemplo, periculum, ¿sí? Y lo quiero hacer concordar con magnus, magna, magnum, ¿sí? Y tengo que formar el sintagma nominal en acusativo singular y en acusativo plural. Entonces, por ejemplo, yo sé que magnus se enuncia así, y después tengo periculum que se enuncia así. Entonces, periculum I me dice que es de segunda declinación. Como es neutro, lo tengo que hacer concordar con la variante neutra del adjetivo. Y esto tengo que formar el acusativo neutro singular, es neutro porque el adjetivo es neutro, y el acusativo, en este caso neutro, plural. En singular me va a quedar magnum periculum, porque uso la desinencia de acusativo de la segunda declinación, en un caso y en otro. Y si lo tengo que pasar al plural, me va a quedar magna pericula, porque los neutros hacen nominativo, vocativo y acusativo plural en A. Si, por ejemplo, no sé, quiero, bueno, albus, bueno, por ejemplo, atleta con frugifer. ¿Sí? Atleta, atletae, masculino, frugifer,
Fíjense que por el enunciado es frugífera, frugiferum. ¿Sí? Se enuncia como tener, tenera, tenerum. Entonces, yo sé que es masculino, pero como tiene desinencia AE, sigue la primera declinación. Si es masculino, lo tengo que hacer concordar con frugífer, que sigue la segunda declinación, masculino, terminación en er. Y el tema puro es con la E, porque es frugífer, frugífera, frugiferum. No frugífer, frugifra, frugifrum, si existiera. Es con la E. Entonces, el tema puro es frugífer. El acusativo singular, ¿cómo me va a quedar? ¿Quién se anima a proponer el acusativo singular en concordancia? Atleta con frugífer. Paso. ¿Cuál es el acusativo singular de atleta por la primera declinación? Atletam. Bien. Atletam. ¿Y cómo es el acusativo singular de frugífer por la segunda? Frugífer es la raíz. Y agrego que es la desinencia del acusativo de segunda. Atletan frugiferum. ¿Y ahí la E no cae, profe? ¿Cuál I? La E, frugífer, S-E-R. Claro, es lo que yo decía antes. No cae porque sigue el modelo de tener, tenera, tenerum. Acá está la E. Si vos tenés en el resto del enunciado esa E, frugífer, frugífera, frugiferum, lo que quiere decir es que el tema puro... Espera. Ahí va. El tema puro del adjetivo es frugífer. Y que en el nominativo solamente tenés desinencia 0. No hubo un desarrollo posterior de esta E, sino que esta E ya es constitutiva de la raíz. Por eso no cae. Distinto es el caso de pulcher. En apariencia, pulcher y frugífer tienen la misma terminación. Pero el resto del enunciado dice algo distinto. Porque en el caso de frugífer es frugífer, frugífera, frugiferum. Y en el caso de pulcher es pulcher, pulcra, pulcrum. Acá esta E, acá no está. Y acá tampoco está. Acá esta E sí está. Acá y acá. Entonces, en el enunciado del adjetivo, si esa E permanece en el femenino y en el neutro, lo que quiere decir es que el tema puro del adjetivo, el tema originario, digamos así, termina en R. Es frugífer. En el caso de pulcher, que hace femenino pulcra, neutro pulcrum, esta E, después de la CH, ya no está. Lo que quiere decir que el tema puro es pulcr. Y que la E fue un desarrollo posterior a los efectos articulatorios. Por ese proceso que llamábamos samprasarana. ¿Se ve? Sí, ahí me quedó claro. Perfecto, gracias. No, por favor. Y si lo pasamos al plural, ¿cómo quedaría esto? Atletas frugíferos. Perfecto. Atletas frugíferos.
Impecable. Bien. Bueno, esos son los primeros 2 ejercicios. Y después van a tener un típico caso de declinación conjunta en singular y plural, por ahí más parecido al tipo de ejercicio que van a tener en el parcial. Cuando tienen una declinación conjunta de esta característica, lo que tienen que hacer es buscar los enunciados en el diccionario para saber cómo declina cada uno. Por ejemplo, tomemos frondosa cupressus. Voy a borrar este enchastre porque no se entiende nada. Se me escapó. Opa. Bueno. Bien. Tienen que declinar esto, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes van al diccionario y van a encontrar frondosus, frondosa, frondosum. Y van a encontrar cupressus, cupresi, femenino. Va a sonar un árbol, o arbusto, o... Es un árbol, ¿no? El ciprés. Bueno, acá revelo mi ignorancia, iba a decir en botánica. Más ignorancia todavía. Bueno, me callo. Como es un femenino, decía, va a concordar con frondosa. Pero como tiene genitivo en i, va a seguir la segunda declinación. Entonces, el sustantivo declina por segunda porque el genitivo singular así me lo indica. Y el adjetivo declina por primera porque la concordancia va por el femenino. Entonces vamos a tener una palabra declinando por un paradigma y otra por el otro. Entonces va a quedar en el singular, va a quedar lo siguiente. Nominativo, frondosa, cupressus, vocativo, frondosa, cuprese, acusativo, frondosam, cupresum, suena hueso, ahí va, genitivo, frondosae, cupresi, dativo, frondosae, cupreso, ablativo, frondosa, cupreso. ¿Sí? Es decir, el adjetivo por primera y el sustantivo por segunda. Y en el plural, ¿qué me aparece ahora acá? ¿Qué es esto? Bueno. Porque tengo acá esta porquería del clima muy despejado. Bueno. En el plural entonces tenemos frondosae, cupresi, no me entra, ahí va. Lo mismo para el vocativo, frondosae, cupresi. Acusativo va a ser frondosas, cupresos. No se duerman, espero con esto. Frondosarum el genitivo, cupresorum, y dativo y ablativo, frondosis, cupresis, bueno, coinciden
ahí sí las desinencias. Agrego por ahí una sugerencia que a mí me sirvió en su momento y en griego también, que si hacen primero toda la columna del adjetivo, tanto de plural como singular, y después del sustantivo, les puede servir para no equivocarse, porque cuando lo hacen a los dos al mismo tiempo, al principio por ahí es más te marea. Pero si ya sabes que frondosa es de primera, bueno, es femenino, y vas a seguir el paradigma de primera, ya sabes todo eso y después cupresos, se me ocurre. Buenísimo. Un buen tip. Bueno, acá se van a divertir, o no, declinando. En el cuarto ejercicio tienen que conjugar en el futuro imperfecto estos verbos, que a simple vista pertenece cada uno a una conjugación diferente, e indicar el infinitivo presente activo. Después acá tiene un ejercicio para analizar formas sueltas, que puede ser algo parecido así el ejercicio del parcial, en el ejercicio de morfología verbal me refiero. Y acá hay un poco de todo, ya están mezclados. Por ejemplo, hay un imperfecto, hay un presente, ¿sí? Empiezan a aparecer alternativamente los distintos verbos. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas? Después tienen un montón de oraciones también. Bueno, lo último que comento es el verbo sum. ¿Cómo funciona el verbo sum en latín? Prometo hacerlo breve, o intentar. Es sencillo. El verbo sum, como ustedes saben, es un verbo irregular, como en muchas lenguas. Es un verbo, además de irregular, es un verbo polirrizo. Es decir, que es un verbo que tiene más de una raíz. Tiene una raíz S, que es la que ustedes ven acá en sum, que en realidad es una forma como reducida de la raíz es, y tiene una tercera raíz que es la raíz fu. La raíz ES y la ES es la raíz que vamos a utilizar para los tiempos con los que nos estamos manejando ahora, que son los tiempos del infectum, el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. Y la raíz fu la van a utilizar más adelante cuando trabajemos con los tiempos del perfectum. Si vamos al presente de indicativo, tenemos esta conjugación. Sum es est. Sumus estis sunt. Bueno, para quienes sepan francés van a ver que es un paradigma muy semejante al verbo être en francés. Claramente de acá viene, ¿no? De hecho, hay algo interesante para comentar. En la segunda persona del plural, en francés, ustedes tienen la forma vous êtes. En general, el circunflejo en francés lo que está indicando es la caída de una S. Esa S que acá no está y que deja el rastro del circunflejo es esta S de acá, que es la S de esta raíz es. Porque lo que se ve en el presente, sum es est, sumus estis sunt, es justamente la alternancia entre estas dos raíces. La raíz plena es y la raíz simplificada en S. Y fíjense que después vienen las desinencias personales correspondientes a primera, segunda, tercera persona
del singular y del plural. La M, la S, la T, mus, tis, nt. Y antes tienen la S, una U acá que aparece tanto en Zoom como en Zoom, que es una U de un desarrollo problemático en la historia de la lengua. Hay muchas hipótesis, digamos, de dónde sale esa U, digamos. Si tiene origen osco-umbro, bueno, es un tema. Pero, bueno, cuando aparece la forma, digamos, lo que sí queda en evidencia es que cuando aparece esta forma, digamos, reducida de la raíz ES en solo la S, hay una vocal, una vocal de enlace que se desarrolla, que es la U. Sum, sumus, sunt. Y que esa vocal no aparece cuando tenemos la forma plena de la raíz en es, ¿no? Es, est, estis. Entonces, el presente se forma con alguna de estas dos raíces, la S o es, más las desinencias personales correspondientes a cada una de las personas y números. Y en el caso de las personas que utilizan la raíz S, se desarrolla una vocal de enlace, que es esa U, sum, sumus, sunt. El verbo sum se puede traducir claramente por ser, por estar, esta digamos, distinción entre ser y estar tan propia del castellano, y en algunos contextos, lo vamos a ver más adelante, por haber. ¿Sí? Puede tener un valor como existencial, haber en el sentido de existe. Ahora, si vamos al pretérito imperfecto, lo que vamos a ver tanto en el pretérito imperfecto como en el futuro imperfecto es que la raíz que se utiliza de manera dominante es esta. Es decir, que la alternancia entre S y ES, esta alternancia de raíz, solo se ve en el presente, solo se verifica en el presente. Desde el pretérito imperfecto al futuro imperfecto, vamos a tener siempre la raíz ES. Entonces partimos de la raíz ES. El formante de tiempo y modo, como ustedes saben, en el pretérito imperfecto es el formante va. Bueno, acá en contacto con una raíz que termina en consonante, esta consonante labial cae y solamente se utiliza el formante a para marcar imperfecto. Entonces agregamos una a. Y por último, la desinencia personal en el imperfecto para primera persona del singular. Esam sería la forma por ahora hipotética. Pregunto, a ver si se acuerdan. ¿Qué pasaba con la S? Casi digo la respuesta. ¿Qué pasaba con la S cuando quedaba encerrada entre dos vocales? ¿No hay un rotacismo? Efectivamente, se produce el rotacismo, es decir, un paso de la S a la R. Y así tenemos la forma plena, estandarizada en latín clásico, eram. De acá al castellano lo único que pasó es que cayó la consonante nasal en posición final, algo que es muy frecuente, cayó la M y queda el imperfecto del verbo ser en castellano, era. Bueno, el origen de era es este. ¿Sí? Raíz del verbo sum es, rotacismo de la S en R en posición intervocálica, desinencia personal M que cae. Entonces, sobre esta base se conjugan el resto de las personas y el imperfecto van a ver que es muy transparente, muy sencillo y muy parecido al castellano. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant.
Y por último, tenemos entonces el futuro imperfecto. Y en el caso del futuro imperfecto, tenemos nuevamente nuestra raíz es. Con el caso del imperfecto dijimos que al formante de imperfecto va, como tenemos una raíz que termina en consonante, esta consonante bilabial caía y solamente actuaba como marca de imperfecto la vocal A. En el caso del futuro va a ocurrir algo parecido. Nosotros teníamos esta secuencia, ¿no? Bo, bi, bu, para verbos de primera, segunda conjugación, ¿no? Bueno, es lo mismo que va a ocurrir en el futuro imperfecto, omitiendo la consonante que ha caído. Vamos a tener esta variación en O y U. Vamos a tener eso, la I que aparece ahora sí como marca de futuro y su descendencia personal. Eso, esis, esit, pero, como dijimos recién, la S en posición intervocálica se sonoriza. Y la S entonces pasa a R. Entonces nos queda ero, eris, erit, erimus, eritis. Y fíjense, aparece la apofonía vocálica erunt. ¿Sí? Así como bo, bi, bu. Bueno. Preguntas. Observaciones. Profe, el infinitivo de este verbo, ¿cuál sería? Ah, muy bien. Gracias. El enunciado, entonces, lo pueden razonar ustedes. El enunciado tenemos sum, es la primera persona del singular. La segunda la tenemos acá, es. Y el infinitivo, les digo yo que se va a formar con esta forma es más la desinencia arcaica del infinitivo. ¿Que cuál era? ¿Se acuerdan? Amare, monere, ese sufijo de infinitivo presente activo, ¿de dónde venía? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que amare en realidad provenía de una forma amase? Que el formante de infinitivo presente activo es se, pero como decíamos recién, la S queda en posición intervocálica, rotó a R, y así es que tenemos amare. Ahora, en el caso del verbo sum, fíjense cómo se puede razonar todo, sobre la base de la raíz es, se agrega este formante C, que es el formante arcaico original del infinitivo presente activo. Pero ahora este formante C no quedó en posición intervocálica, porque acá no hay una vocal. No le pasó lo mismo que en amare, en monere, en legere, en audire, en capere. No le pasó eso. Entonces no rota. Y el infinitivo es esto, S. El enunciado de sum es S. Acá se ve claramente
que se es la forma primitiva del infinitivo presente activo, que en los verbos regulares, al quedar en posición intervocálica, esa S rota, se sonoriza y rota, y por eso tenemos amare. Y por eso nuestros infinitivos terminan en R, amar, temer, partir. Pero es una R que históricamente, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, fue una S. Una curiosidad de la lengua, digamos así. ¿Preguntas? Bueno, esto habrá que ir procesándolo, pero ¿lo ven como un bombardeo de información o perciben que es más o menos en la línea de lo que veníamos viendo, que se van agregando algunos detallecitos, alguna cosita nomás? ¿O lo ven como muy abrumador? No, va siguiendo la misma lógica. Responde a la misma lógica. Esta última parte de la forma arcaica del verbo sum se complementa mucho cuando uno ve, por ejemplo, fonología y gramática histórica. Claro, claro. Sí, en general siempre recomendamos cursar primero latín. Digamos, llegar a gramática histórica con un nivel de latín es óptimo para poder hacer sentido, ¿no? Sí, yo hice el sentido contrario, pero bueno, se me actualizó un montón de cosas cuando lo empezaste a explicar. Bueno, qué pelote de colores quise acá, ¿eh? Espero que se haya entendido. Bueno, teniendo en cuenta la hora que es, yo iría a algunas oraciones de la ejercitación 3, salvo que quieran, como el otro es más mecánico, cuando terminen con las claves de corrección lo pueden autocorregir y de última me pueden preguntar o enviarme sus soluciones para que yo les corrija. Salvo que es una pregunta puntual del ejercicio 1 a 4 que me quieran hacer. Como, bueno, no me quiero ir a dormir sin saber esto. Y si lo puedo responder, si está dentro de mis conocimientos, les respondo. ¿Hay algo que quite el sueño? Me imagino que hay muchas cosas que quitan el sueño. Yo espero que no sea nada de todo esto. Nada de latín, otras cosas quitan el sueño. Tenemos una cosa. Eso es bueno, porque están ordenadas las cosas, digamos. Bueno, yo me imagino que declinando todos estos sustantivos me habrán puteado hasta en arameo, pero por ahí han incorporado las formas. Por ahí sirvió como de... Bueno, tanto va el cántaro a la fuente que finalmente... Bueno, si nadie dice lo contrario, yo iría a resolver algunas oraciones. Por ahí acá sí tienen preferencia para compartir entre todos alguna en particular. Profe. Sí. Yo tuve con la 14, como un inconveniente. La oración 14 quedé ahí que no la pude resolver. Vamos. No me animo a pronunciarla, por eso no la digo. Yo con la 2, que no encontré una palabra. Deisque. La 14 se me quiere escapar. Bueno. Hacemos la 14 y después la 2. Bueno. Dice, ¿alguien se anima a leer? Para practicar un poco la lectura. ¿Alguien tiene ganas de leer? Puedo probar, a ver Dale. si sale. ¿Sí? Diligentia semper dominae
Dominae. Dominae, filia amicaque, lanam texunt. Caque lanam texunt. Perfecto. Muy bien. Si vamos de atrás para adelante, tenemos el verbo texunt. ¿En qué persona, número y tiempo está texunt? Tercera persona plural, presente activo. Muy bien, es una tercera persona del plural del presente, del modo indicativo, de la voz activa, si queremos poner todo el detalle. Perfecto. Eso significa, como está en tercera persona del plural, que necesitamos un sujeto también plural, ya sea porque haya más de un núcleo, ya sea porque el nominativo es plural. Fíjense que acá hay un que. Este que es el famoso que enclítico, que equivale a un et, que equivale a un atque, que equivale a un ac. Cualquiera de estas cuatro formas que ustedes pueden encontrar en un texto son variantes para decir lo mismo y son coordinantes copulativos, ¿sí? Ac no es otra cosa que una forma apocopada de atque. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen el que, de estos cuatro, el que tiene la particularidad de que es una forma átona, es decir, que no tiene acento propio. Como no tiene acento propio, apoya su acentuación, digamos, o sea, apoya, mejor dicho, en el acento de otra palabra. Por eso se ubica al final de una palabra, pero es como si estuviese en esta posición, ¿sí? Adopta esta posición enclítica, ¿sí? La enclisis es este fenómeno por el cual una partícula se agrega al final de una base para apoyarse en el acento de esa palabra, porque esa partícula en sí misma carece de acento, es una partícula átona, ¿sí? Digamos, las partículas átonas pueden ser proclíticas, adelante de la palabra sobre la cual se apoyan, se pueden ubicar en una posición enclítica al final de la palabra, sobre la cual se apoyan, o en el medio, es algo muy raro, pero nada de todo esto pasa en latín. En latín lo que se da es el fenómeno de la enclisis, ¿sí? Una partícula enclítica. Pero este et es como si estuviese acá. Este que funciona como un et. Cuando ustedes tienen un coordinante, lo primero que tienen que buscar es cuáles son las dos palabras que están en relación, ¿sí? Porque un coordinante siempre une dos elementos que están al mismo nivel sintáctico. Les pregunto, ¿este que qué está uniendo? Filia con amica. Claro, filia con amica. Entonces, acá tenemos dos nominativos femeninos singulares que están coordinados, y como van a ser entonces los dos núcleos del sujeto, se explica por qué la concordancia con el plural. A su vez, estos dos núcleos que están coordinados, a su vez uno de ellos recibe un modificador propio de un sustantivo. ¿Cuál es ese núcleo que recibe un modificador? Filia. Claro. ¿Y qué modificador recibe? Dominae. Tal cual. Dominae es el genitivo femenino singular que está modificando a filia. Lo que está diciendo acá es: la hija de la señora y su amiga tejen. Acá tenemos un especificativo. Sí. Este es uno de los casos donde yo decía que podía ser ambiguo, porque dominae no puede ser dativo y ser el objeto indirecto y ser tejen para la señora. Sí, podría ser.
Pasa que este verbo no requiere de un objeto indirecto de manera obligatoria. Hay verbos que son ditransitivos, es decir, que además de un objeto directo, necesitan de un objeto indirecto. ¿Sí? Como el verbo dar, es dar algo a alguien. Tejer no necesita un destinatario, un beneficiado o beneficiada por el acto de tejer. ¿Sí? Como sí ocurre con el verbo dar, por ejemplo, que es un verbo nítidamente ditransitivo. Digamos, son verbos de 3 posiciones, se llama. De 3 posiciones porque está la posición del sujeto y la posición del objeto directo y del indirecto. Eso es el verbo dar, un verbo de 3 posiciones. El verbo texo, en este caso, Luis, discúlpame, hay un perro ladrando. Perdón, si puedes mutear, si no te molesta, gracias. Porque a veces me distraigo con una boludez y pierdo el hilo, pero no tiene nada de malo el perro. Digo, hay verbos que tienen 3 posiciones, como el verbo el verbo dar, ¿sí? Alguien da algo a alguien, 3 posiciones. El verbo texo, tejer, es un verbo de 2 posiciones, un sujeto y un objeto. Cuando hablamos de posiciones es lo mínimo que necesita el verbo para construir sentido. ¿Sí? Esas son las posiciones sintácticas. Es lo mínimo que un verbo requiere para completar sentido. Es lo que determina lo que se llama su estructura argumental. Los verbos tienen una estructura argumental, es decir, a la hora de construir una oración y hacer sentido, necesitan de argumentos. ¿Sí? Esos argumentos puede ser un solo argumento, puede haber 2 argumentos o 3. En general, ese es el rango de argumentos. Y todo el resto son como, digamos, adjuntos, podríamos decir. Son agregados que pueden indicar una circunstancia de la acción, por ejemplo, ¿sí? O introducir una predicación secundaria. En fin, uno puede seguir agregando y tener una oración muy larga, digamos. Pero lo mínimo para hacer sentido son los argumentos del verbo. En el caso de este verbo, texo, es un verbo de 2 posiciones. Es decir que si vos entendés dominae como un objeto indirecto, es una lectura posible, pero no es obligatoria. Digamos, si el verbo fuese el verbo do, acá dominae sí o sí tiene que ser dativo. A esto quiero llegar. Y no puede ser, como lo estoy interpretando yo, como un genitivo. No sé si responde a tu pregunta con todo este rulo que hice. Sí, perfecto. Igual como que a mí me dio como más sentido decir tejen para la señora que la hija de la señora. Entonces, o sea, yo fui por el lado del dativo. ¿Está bien? No sé si eso pasa en el parcial, sí. No sé si... No, sí. Ah, está bien. Sí. Mientras sea morfológicamente posible y haga sentido, es otra lectura posible. Digamos, esto también lo puedes analizar como un dativo femenino singular y ponerlo como un objeto indirecto. Técnicamente sería un dativo de interés, porque el objeto indirecto es un argumento del verbo. Y acá dominae no sería argumento del verbo. Es en interés de quién se hace la acción, quién se beneficia o quién se perjudica por la acción. ¿Sí? Eso se llama dativo de interés. Es un uso particular del dativo en latín. Si le pones objeto indirecto no pasa nada. Digo que si hilamos fino, no lana sino fino, es un dativo de interés. Y todo lo demás, entonces, es ¿Cómo? No, decía perfecto, ya lo entiendo. Buenísimo. Entonces, todo lo demás predicado. Obvio que si pones dominae como objeto indirecto dativo de interés, el predicado también sigue acá, ¿no? Diligentia
es un ablativo, porque ya nominativo no tiene sentido, ya están los dos nominativos acá claramente identificados. Nominativo femenino singular. Semper es un adverbio, o sea que es invariable. Diligentia nos queda como un circunstancial de instrumento o de modo, ¿sí? Con diligencia. También lo pueden pensar como de modo. Semper, un circunstancial de tiempo. Y lanam, claramente, es el acusativo femenino singular porque termina en am, objeto directo. Y texunt es el núcleo del predicado. ¿Dudas respecto de la morfología, de la sintaxis antes de traducir? Profe, yo tengo una duda, pero es más que nada técnica, no es, o sea, de lo que, cómo lo resolvió, sino que a la hora yo de resolverlo en el examen, pongo el caso y abajo, como haciendo el análisis sintáctico, o me es más fácil separarlo, para que se entienda cuando usted lo tiene que corregir, pregunto. Lo pueden hacer así como, o sea, por ahí lo más prolijo es en el cuerpo del texto, digamos, hacer la sintaxis y la morfología en una tabla aparte. Eso les puede... Yo voy a enviarles el formato, digamos, de parcial. A ver si tengo... Esperen que busco la... Y me has preguntado, Mara, no sé por qué salta este cartel insoportable. La 2, ¿no? ¿Me has preguntado? Perdóname, ¿la terminamos de traducir? No, claro que no. Ya me perdí, mirá. Yo estoy perdido, así que despreocupate. Traduzco entonces. Con diligencia, siempre, la hija de la señora y su amiga tejen lana. O tejen la lana. Variante 1 con genitivo. Variante con dativo, con diligencia, siempre, la hija y su amiga tejen lana para la señora. ¿Sabes por qué sobre todo lo pienso como genitivo? Porque si no, ¿la hija de quién? La hija, como una hija. Por eso yo lo pensé como genitivo, ¿eh? Ahora que traduzco, pero no significa que esté mal lo otro, ¿eh? Es otra posibilidad. Como a mi abuelo de pájaro me parece un genitivo, pero por esto de si no la hija de quién. Claro, pero bueno, puede ser la hija de alguien sin saberse quién. Ah, sí, obvio. Una hija. Claro. Total. Entonces, si es domina objeto indirecto, es la hija y la amiga, tejen lana para la señora. Otra traducción. A mí me pasó que arranqué espantoso, porque lo que hice fue buscar nominativo plural, dominae, y dije, bueno, es eso. Y empecé a armar con eso y claro, no hubo manera. Y no me di cuenta de armar con... ¿Sabes por qué? Porque acá, digamos, hay palabras en una oración que empiezan a resolver, a despejar la cuestión. El verbo, su morfología, primer paso, y después coordinantes. Porque el coordinante, ¿qué te está diciendo? Que necesariamente hay dos palabras que están al mismo nivel sintáctico, que son filia y amica. Entonces, estas dos palabras tienen que ir juntas. Si estas dos palabras tienen que ir juntas, por el sentido, tienen que ser los dos nominativos sujetos de la acción de tejer. Entonces, eso ya ahí te determina que dominae no son las señoras, ¿no? La hija y la amiga, porque ya tenés el sujeto resuelto con filia amicaque. Además, si dominae fuera un nominativo plural a la par de estos otros, tendría que haber una coma ahí del editor, digamos, para puntualizar que hay que interpretarlo como un nominativo plural.
Claro. En la número 1 no tiene también 2 núcleos el sujeto. Sí, los Ajá. agrícolas y las cabritas, Sí. las Y capelas. las cabritas. Cuidado con Así lo capela, encontré. cuidado con capela, porque suena a capilla, pero si ustedes van al diccionario van a ver que capilla es un significado que aparece con una cruz, Cuando hay una cruz en el diccionario, lo que quiere decir es que el sentido de esa acepción es medieval, es latín cristiano, o sea, muchos siglos después. Acá estamos en un periodo precristiano. Entonces, Claro, a mí me pasó, yo tomé capilla y después cuando lo fui a analizar dije no puede ser. Y volví al diccionario y dije no, tiene que ser esto. Claro. Lo que no encontré es alicuando. No sé lo que... Es tal cual así, alicuando. Es invariable, es un adverbio. Cierta vez, algunas veces, a menos. Alicuando. No sé. Alguna vez. No, sí, lo encontré. La que no encontré era la 2. Deisque. Esa no encontré. Deisque. Acá otra vez tenemos el cue enclítico. ¿Sí? Entonces, lo hago acá. Claro. Esa fue la trampa. Sí, ahí está. Ahí entendí, ¿eh? ¿Por qué no lo encontré? Acá, digamos, este cue es enclítico, ¿sí? Entonces es como si estuviese acá. Bueno. Quise ser rápido escribiendo sobre el PDF y la empeoré. Es como si estuviese ahí, ¿no? Entonces tenés el verbo canebat, ¿sí? Que es el imperfecto. Quien canta es el poeta. ¿Sí? Es el sujeto de canebat. ¿Con qué canta? Con la cítara. Kitara es el ablativo circunstancial de instrumento. ¿Sí? Y de lo que canta, acerca de qué canta, es este circunstancial de más ablativo. Si ustedes buscan la preposición de en el diccionario, van a encontrar que es una preposición de ablativo y puede tener básicamente, entre todos sus sentidos, los más frecuentes son dos. Movimiento de arriba hacia abajo, ese es el sentido originario de la preposición de arriba hacia abajo. Y posteriormente se desarrolló el sentido vinculado con el tema, acerca de, sobre. Entonces, de más ablativo, en este caso, encabeza un circunstancial de tema. Cantaba acerca de ninfas y diosas. Deis es el ablativo de diosas o de dioses, pues, digamos. No, es dioses, bueno, por esto que explicaba recién. Si fuese femenino, estos sustantivos es masculino por lo siguiente. ¿Se acuerdan que recién le apareció filiae? Y en dativo y ablativo plural dijimos que la forma es filiabus y no filis. Que en la primera declinación aparece esta forma en abus para no confundir con su doblete masculino filius, fili, que hace dativo y ablativo plural filiis. Aparece esta descendencia arcaica en abus. Lo mismo pasa con el tándem deae y deus deis. El masculino de segunda, deus, hace dativo y ablativo plural deis. Y dea, el femenino de primera, hace dativo y ablativo plural de abus. Entonces acá es acerca de ninfas y dioses.
La pude resolver bien, pero dejé al de Isque afuera porque no sabía qué era. Pero Claro. está bien, ahora quedó clarísimo. No tuve en cuenta el qué. Me Es, olvidé. Sí, bueno, hay que practicar. es el mismo cue que aparece acá en Amicacue. Es el mismo cue enclítico. Sí, hay que como aparece acá en telascue, en la 7. Famulaeque. ¿Una pregunta? Bueno, me imagino que quieren dejar de verme en este momento. Así que yo dejo de grabar.